Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 30 de mayo de 2020, la misma que lleva por título Victoria sobre la tentación. Hay que señalar, hermanos, que el presente estudio es sumamente importante y valioso para nuestra formación como pueblo que tiene su confianza puesta en Dios, y básicamente por dos motivos. Uno, porque nos enseña la manera de cómo debemos combatir con nuestro enemigo Satanás, quien a través de estrategias totalmente encubiertas tratará de impedir que nos liberemos de su sometimiento y guardemos los mandamientos de nuestro Dios, y más específicamente respecto al Santo Sábado. Y dos, porque en el actual contexto de confinamiento mundial, en la que la concesión de nuestras libertades de movimiento y de conciencia son patentes, nos hace vislumbrar en el horizonte la muy cercana aparición de aquel poder mundial llamado en Apocalipsis 17 como Babilonia la Grande. Poder que sabemos llegará a dominar a todas las naciones, pueblos y lenguas de la tierra, y que pretenderá someter y vencer a la Iglesia de Dios, obligándola a adorar en un falso día de reposo, en una última contienda llamada Batalla del Armagedón. Bien, sin más, pasemos al estudio de nuestra lección. El párrafo de introducción nos remonta al momento de la tentación al Señor Jesús en el desierto por parte de Lucifer. Se nos dice que después de su bautizo en el río Jordán, el Espíritu Santo condujo al Señor Jesús al desierto para prepararlo por 40 días para que pueda llevar a cabo su difícil misión de redimir al hombre, y que por ello estuvo allí ayunando en el desierto durante 40 días y que era tentado por Satanás. Bien, dicho esto, pasemos a contestar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un subtítulo que dice Tentación hasta los niveles más básicos. Pregunta 1. ¿Cuántos días pasó Jesús ayunando en el desierto? La Escritura nos dice que el Señor Jesús estuvo ayunando en el desierto por un periodo de 40 días, el mismo número de días que estuvo Moisés en el monte del Sinaí cuando subió a recibir las tablas de la ley, o el mismo número de días que caminó el profeta Elías desde Berseba hasta el Sinaí, después que el ángel le dio aquella comida que lo fortaleció. También fueron 40 días el tiempo que duró el diluvio en la época de Noé. El número 40 días se repite varias veces en la Biblia. Bueno, la Escritura nos dice que el Señor Jesús fue impulsado o llevado por el Espíritu Santo al desierto, es decir, a un medio inhóspito o deshabitado, y estuvo allí el Señor por 40 días y no comió nada durante todo ese tiempo. Es decir, estuvo ayunando en medio de un ambiente desolado y peligroso, pues se nos dice que estaba allí con las fieras del desierto. Pero allí se cumplía para él la promesa del Salmo 23:4, que nos dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Hay que señalar que estos 40 días de ayuno debilitaron tanto al Señor Jesús que su rostro estaba muy demacrado e irreconocible por el enorme sacrificio efectuado durante el ayuno. Tenemos una subpregunta. ¿Con qué propósito fue allí? La Escritura nos dice que el Espíritu Santo impulsó o condujo al Señor Jesús a ir al desierto, pues el propósito era que Él allí se preparara para comenzar su difícil misión por la cual Él vino a este mundo o a este planeta, y que era redimir o rescatar al hombre del dominio de Satanás y de devolverle todo lo que él había perdido, pues con la caída de Adán el hombre perdió su dominio sobre la tierra. Sin embargo, notemos, hermanos, que Satanás también sabía que el Señor Jesús había ido al desierto, y él quiso aprovechar esta situación para entablar un combate con el Hijo de Dios, pues consideró que esta era una buena ocasión o una buena oportunidad para atacarle.
por el ayuno, el Señor Jesús se encontraba bastante debilitado. Por tanto, sería fácil atacarle y vencerle, pensaba Lucifer, ¿no? Y así de esta manera acabar con una victoria el gran conflicto de los siglos. Pasemos a otro subtítulo que nos dice apetito. Pregunta número 2. ¿Qué duda trató de plantar el diablo en la mente de Jesús? La duda que intentó sembrar Satanás en la mente del Señor Jesús fue el pensamiento de que titubeara en torno a si él era el Hijo de Dios, y así hacerle fracasar en su misión como Redentor de la humanidad. Dado que el Señor Jesús se hallaba muy debilitado, tanto física como mentalmente, al no haber ingerido alimentos por 40 días, Lucifer pensó que la estrategia que realizaría tendría que ver con el alimento. Por eso que su sugerencia fue: si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Esta estrategia tenía en cuenta que el Señor Jesús, al estar hambriento, accedería a la tentación de Lucifer por comer un poco de pan. Es decir, el Señor utilizaría su poder divino para transformar las piedras en pan. Con la demostración de tal poder milagroso, no solo le probaría que Él era el Hijo de Dios, sino que también saciaría su hambre. Satanás creyó que el Señor no dudaría en responder que Él era el Hijo de Dios, y en consecuencia realizaría el milagro de convertir las piedras en pan. Pero aquí estaba la trampa, que encubiertamente le había tendido Satanás al Señor, pues para probar o demostrar que Él era el Hijo de Dios, Él debía implícitamente suponer que no estaba seguro Él mismo de que era el Hijo de Dios, pues no hay necesidad de probar nada si uno está seguro de lo que se es. En este caso, el Señor Jesús, si caía en la trampa de demostrarle que era Hijo de Dios, estaba implícitamente indicando de que él no estaba seguro de esto y por tanto necesitaba demostrarlo. En realidad, solo se demuestra algo cuando se tiene necesidad de comprobarlo, porque no se está aún seguro o completamente seguro de ello. Afortunadamente, el Señor Jesús estaba completamente seguro de que era Hijo de Dios y no necesitaba demostrárselo a Satanás, pues de ello tenía innumerables pruebas. En esta trampa, si el Señor cedía a la petición o tentación de Lucifer de convertir las piedras en pan, no solo estaría complaciendo a su apetito o necesidad de comer, sino lo más grave, estaría demostrando que no tenía la suficiente confianza o fe en su Padre Celestial, y que por eso aceptaba la petición de Lucifer para estar seguro. La idea es: ¿a quién obedeces? ¿O a Dios o al enemigo? Esta era una prueba sumamente difícil y el Señor tenía que discernir profundamente qué estaba oculto detrás de las sugerencias de Satanás. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿qué esperaba lograr mientras Jesús estaba hambriento y muy débil después del largo ayuno por el que pasó a fin de prepararse para su misión de salvar a la humanidad? Bien, con esta tentación de hacer convertir las piedras en pan, Satanás esperaba lograr convencer al Señor Jesús primeramente de que cediese a su necesidad o a su apetito, de tal modo que utilizara su poder divino y realizara el milagro de convertir las piedras en pan. Pero segundo, y esto era lo más peligroso, Satanás procuraba demostrar que el Señor Jesús no tenía suficiente fe o confianza en la palabra de Dios. Esto era lo que finalmente pretendía conseguir Satanás. Dios le había dicho públicamente al Señor Jesús en el momento de su bautismo de que Él era su Hijo amado. Por tanto, el Señor debía creer en esto y estar seguro. Si el Señor Jesús utilizaba su poder divino para efectuar el milagro, demostraría que no estaba muy convencido de que Él era el Hijo de Dios. Eso es lo que en el fondo Satanás pretendía conseguir con la tentación. Era una prueba de fe.
Si Satanás conseguía esto, obtendría la victoria sobre Dios en el gran conflicto universal. El destino de toda la humanidad y el universo estuvo en juego en este momento. Satanás creía que conseguiría persuadir al Señor Jesús, puesto que él se encontraba muy débil por el ayuno de 40 días. Pensaba que el Señor Jesús no se le resistiría a sus sugerencias y que terminaría haciendo lo que él le pidiera. Así había sido siempre en la historia del hombre, pues desde Adán hasta hoy el ser humano nunca se le había resistido a sus tentaciones. Él siempre había tentado al hombre y siempre había logrado convencerlo de cumplir sus sugerencias o tentaciones, tal como venció a Adán. Si con alguna de sus tentaciones convencía al Señor Jesús, entonces él vencería en el gran conflicto y ya no habría ninguna esperanza para la humanidad. Esta prueba fue pues crucial para el destino del mundo. De haber cedido aquí el Señor a las tentaciones de Satanás, la humanidad se habría perdido sin remedio. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Cómo mostró la respuesta de Jesús que en la vida no se requiere hacer lo que exige el tentador? Al negarse el Señor Jesús a la sugerencia de Lucifer de convertir las piedras en pan, porque en la Biblia estaba escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, demostró su fe o confianza en el Señor y en su palabra escrita, pues evidenció que él vivía por lo que Dios nos dice en la Escritura. Cumplió así el acerto que nos dice, el justo por la fe vivirá, es decir, por lo que Dios ha escrito en su palabra, en la Biblia. Y así nos dejó el Señor Jesús con esta obediencia un ejemplo para todos nosotros, para también vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide o nos aconseja en las Sagradas Escrituras, y no vivir de acuerdo a las tentaciones que produce el tentador para hacernos caer. El Señor Jesús se mantuvo firme en su fe en Dios. Así también se requiere de nosotros, que nos mantengamos firmes viviendo por fe en Dios. En Mensajes Selectos, comentando acerca de esta prueba, se nos dice que cuando Cristo soportó la prueba de la tentación en lo que respecta al apetito, no estaba en el bello Edén, como en el caso de Adán, con la luz y el amor de Dios que se veían por doquiera descansaban sus ojos. Por el contrario, estaba en un desierto estéril y desolado, rodeado de animales salvajes. En ese ambiente ayunó 40 días y 40 noches, y no comió nada en aquellos días. Así entró Cristo en su vida de conflicto para vencer al poderoso enemigo, para sobrellegar la prueba que precisamente Adán no había podido soportar, a fin de que, teniendo éxito en el conflicto, pudiera romper el poder de Satanás y redimir a la raza humana de la desgracia de la caída. Tenemos ahora una subpregunta que nos dice, ¿qué alimento es necesario para la vida espiritual y eterna? Bien, de la experiencia del Señor Jesús en el desierto, entendemos que el alimento que primeramente necesitamos para nuestra vida espiritual y eterna es alimentarnos de la palabra de Dios. Este alimento es el que primero debemos buscar y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Esto se debe convertir en un principio en nuestras vidas y Cristo nos ha dado ejemplo de ello. Debemos hacer primero entonces la voluntad de Dios y cumplir con el propósito que nos ha encomendado como pueblo suyo. Y creo que nuestro propósito como pueblo de Dios o iglesia adventista es seguir las pisadas del Señor Jesús, viviendo en santidad, en paz y en armonía con todos, que es en resumen guardar la ley de Dios y particularmente el cuarto mandamiento, que es el Santo Sábado. Tenemos ahora otro subtítulo, presunción. Pregunta número 4. ¿A qué riesgo fue expuesto el Señor Jesús en la segunda tentación? En esta segunda tentación, el Señor Jesús fue expuesto a poner en riesgo su vida en una acción temeraria que le propuso Satanás, pues Lucifer, al llevarle a la parte más alta del templo de Jerusalén,
le conminó a que se lanzara hacia abajo, al vacío, para estrellarse contra las piedras del atrio del templo. Le dijo Lucifer: si eres hijo de Dios, lánzate desde aquí al vacío, pues está escrito en la Biblia, según lo interpretaba Lucifer, que Dios cuidaría a su hijo para que no se golpeara o tropezara su pie en las piedras del suelo. Era una sugerencia audaz que quería utilizar la confianza que mostraba el Señor Jesús en la palabra escrita, pero a modo de trampa. Como a manera de teatro, Satanás quería que Jesús le demostrara su fe en la palabra escrita, cumpliendo un versículo del Salmo 91, y así de paso probarle que era hijo de Dios. Pero esto era una trampa, como hemos dicho, una trampa más de Lucifer, y el Señor Jesús así lo contempló, pues en realidad la fe o la confianza en la palabra escrita no está dada para exhibirla o presumirla como en un espectáculo, sino para hacerla o convertirla en un principio de la vida en el ser humano. El haber realizado este acto de saltar al vacío para verificar lo que estaba escrito en el Salmo 91 acerca del cuidado de Dios por sus hijos habría solamente sido un acto de presunción de fe, tan generalizado en el pueblo judío en aquella época. Y también habría sido un acto arriesgado de su vida, pues lanzarse desde la cúspide del templo hacia el suelo prácticamente habría terminado con la vida del Señor. Tenemos que decir que afortunadamente el Señor Jesús descubrió la trampa del enemigo y no cayó en ella. Tenemos ahora una subpregunta que nos dice: el pan puede ser necesario para la vida física, pero ¿qué sentido tendría saltar desde el pináculo del templo? Haberse lanzado al vacío para reclamar la protección de Dios no habría sido sensato. El Señor entendió que esto era una trampa, y detrás estaba la pretensión de hacerle exhibir su fe como algo para presumir. El Señor no necesitaba declarar o presumir de su fe ante Lucifer. Eso no tenía sentido. Por eso es que él rechazó esta segunda sugerencia de Lucifer y venció en esta tentación. En realidad, la fe en la palabra no es algo que se necesite presumir o exhibir como en un espectáculo para la gente, sino que debe ser, creo yo, un principio de conducta racional que debemos aplicar para conducirnos correctamente en la vida. El proverbio nos dice que el guardar la ley es el principio de la sabiduría y de la inteligencia. Ellen White nos comenta en el libro Primeros Escritos que si el Señor Jesús se hubiese arrojado al suelo desde las almenas del templo, no hubiese glorificado con ello a su Padre Celestial, porque nadie sino Satanás y los ángeles de Dios habrían presenciado aquel acto, y si hubiera sido tentar a Dios para que desplegase su poder ante su más acerbo enemigo, hubiera sido mostrarse condescendiente con aquel a quien Jesús había venido a vencer. Haberlo hecho hubiese significado el fracaso de su misión y la derrota del plan de salvación. Así también nosotros, cuando llegue aquel momento de la prueba en la que tengamos que decidir entre Dios o el mundo, deberemos apoyarnos en lo que está escrito y no en nuestros propios puntos de vista o en nuestras necesidades particulares. Recordemos, no perdamos nuestra confianza en Dios y en su palabra. Pregunta número 5. ¿Qué respondió el Señor Jesús revelando el sentido de tal acción? El Señor Jesús comprendió la intención de la provocación de Lucifer para probar su fe en la palabra escrita, pues pretendía que la exhibiera a manera de espectáculo. Entendió que la trampa era que presumiera de su fe en la palabra de Dios, realizando el acto temerario de lanzarse al vacío desde lo alto del templo. Por lo tanto, él resolvió que no complacería la petición de este enemigo, y por eso que respondió a su proposición con un escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Con esta respuesta clara y firme desbarató este segundo plan de Satanás. Haberse lanzado al vacío para reclamar la protección de Dios no habría sido sensato. Por eso, como dijimos antes, el Señor entendió que esto era una trampa que buscaba hacerle exhibir su fe
como algo de qué presumir. Tenemos una subpregunta. ¿Qué se puede esperar si alguien hace algo necio o peligroso deliberadamente? Bueno, lo que podemos esperar cuando alguien hace algo imprudente o peligroso de un modo deliberado para presumir de su fe o de su confianza en Dios es que tal persona se equivoque y fracase en la exhibición de su presunta fe y que tenga además que asumir las consecuencias de su imprudencia o de su insensatez. Para aclarar esto, citemos un ejemplo. Si yo digo que Dios me protege porque soy su hijo y que escrito está, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y en consecuencia dejo abiertas las puertas de mi casa durante la noche en que estoy durmiendo, lo más seguro es que entren los delincuentes y se lleven todos los objetos de valor de mi casa, y por tanto de nada habrá servido presumir de mi fe. Tan solo la gente se burlaría de mi imprudencia y yo habría perdido los objetos de valor de mi casa por mi temeridad. La pluma inspirada nos dice que muchas veces cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce, como una segunda estrategia, a la presunción. Si puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios guardará a todos los que anden en la senda de la obediencia, pero el apartarse de ellas, de la obediencia a los principios de Dios, es aventurarse en el terreno de Satanás. Allí lo seguro es que caeremos. Por eso el Salvador nos ha ordenado: velad y orad para que no entréis en tentación. La meditación y la oración nos impedirán que nos precipitemos sin orden alguna al peligro y así nos ahorren muchas derrotas. Subtítulo final: riqueza, gloria, poder y falsa adoración. Pregunta número 6. ¿Qué punto débil del ser humano usó el tentador para tratar que el Hijo de Dios le adorara y se convirtiera en uno de sus súbditos? El punto débil del ser humano que Satanás pretendía aprovechar en su beneficio en esta tercera tentación es la tendencia humana de buscar el éxito, la gloria y el poder como fines supremos. Por eso es que Lucifer, utilizando esta última artimaña para convencer al Señor Jesús de que le siguiese, le propuso: te daré todos los reinos de este mundo y su gloria si tú me adorases por una sola vez. Era aparentemente algo simple o muy sencillo lo que Satanás le proponía al Señor: devolverle todos los reinos del mundo que Adán había perdido hace algunos miles de años atrás, sin tener que atravesar o sufrir alguna dificultad, solo a cambio de arrodillarse ante él. Si así lo hiciera, el Señor Jesús se ahorraría muchas dificultades y sufrimientos. Pero como nos dice Ellen White en su comentario, esto era un soborno o una propuesta muy seductora. Afortunadamente, el Señor Jesús discernió la trampa que Satanás le había preparado y también descubrió el disfraz de Satanás, pues hasta ese momento no se le había descubierto, pues vino disfrazado como un ángel de luz. Por eso el Señor le dijo directamente: apártate de mí, Satanás, porque está escrito que solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás. Fue una respuesta corta, pero muy clara y contundente, que refutaba la sugerencia de Satanás y a la vez le descubría detrás de su disfraz de ángel de luz. Pregunta número 7. Para Jesús, ¿qué fue más importante, los reinos del mundo o el reino de Dios? Evidentemente, para el Señor Jesús, más importante que los reinos del mundo era el reino de Dios. Los reinos del mundo eran importantes en la medida que Jesús buscaba rescatarlos de la mano de Satanás, pero siguiendo el plan de Dios, no de acuerdo a las sugerencias del enemigo. El seguir las sugerencias del enemigo implicaría que el Señor tendría más fe en la palabra de Satanás que en la palabra de Dios. Así de simple, hermanos. Para el Señor Jesús era indispensable entonces mantenerse firme en su confianza o en su obediencia a los mandamientos del Altísimo,
pues en esto consiste realmente el pertenecer al reino de Dios, en guardar sus mandamientos, que son la expresión de su santo carácter. Y también en esta obediencia estaba la clave para que el Señor pudiese cumplir con su misión de rescatar al hombre del dominio de Satanás. Por tanto, es en esta medida en que para Jesús el reino de Dios era más importante que los reinos del mundo. Era a través de la obediencia a los mandamientos de Dios como el Señor obtendría los reinos del mundo y no arrodillándose ante Satanás. El haberlo hecho habría implicado para el Señor pasar directamente a estar en el reino de Satanás porque lo estaría reconociendo como su líder. Era pues esta tercera tentación una trampa o una estrategia muy bien pensada por el enemigo. Y la única posibilidad para el Señor Jesús de resistir o superar esta tentación o esta artimaña del enemigo era manteniéndose fiel a la palabra de Dios, a la palabra escrita de Dios. Muy pronto también nos tocará a nosotros elegir entre ser fieles a los mandamientos de Dios o no. Escojamos, pues, en ese momento mantenernos fieles a los mandamientos de Dios, así como lo hizo nuestro Señor Jesús, hermanos. Pues en breve tiempo surgirá la gran Babilonia de Apocalipsis 17 y ordenará a todo el mundo que guarde el falso día de reposo. Y la única manera de vencer en esta prueba final será manteniéndonos firmes en la obediencia a lo que Dios nos pide en su palabra. Tenemos también una subpregunta. Si el ser humano permite que el deseo de las riquezas y la gloria del mundo fluyan a su mente, ¿de quién se hace siervo? Si el ser humano permite que sus deseos de riqueza y gloria de este mundo le dominen y le dirijan, no buscando primero el reino de Dios y su justicia, entonces, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 6:16, será esclavo o siervo de Satanás, pues lo habrá elegido como su señor o líder, ya que él lucha por demostrar que la ley de Dios o su justicia, como también se le llama en la Biblia, no es buena para el ser humano ni para el universo en general, según lo que plantea Lucifer. Aunque quizás no lo comprendamos completamente, hermanos, el seguir los mandamientos de Dios es sabio y bueno. Por eso es que la Escritura nos aconseja que elijamos primero seguir los principios de la justicia divina. Y si esto es así, Dios a su debido momento nos dará aquello por lo cual luchamos en esta tierra, ya sea un buen trabajo, una buena carrera o una bonita familia. Aunque todo esto supeditado, claro está, a lograr primeramente buscar agradar a Dios a través de una vida de fidelidad a sus mandamientos. Bien, hasta aquí, hermanos, mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestras investigaciones. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.